Bueno, hoy vamos a ver 10 cosas que debemos saber antes de comprar una Suzuki Gran Vitara como esta que tenemos aquí atrás. Pero antes, también tenemos estas sudaderas nuevas disponibles en la página web. Si te gustan, si quieres comprar una, link abajo en la descripción. Pero vamos con el vídeo. Pues como les decía, vamos a ver las 10 cosas que debes saber antes de comprar una Gran Vitara como esta de motor gasolina o diésel. Bien sea la 2.0 gasolina, que es el caso que tenemos aquí, o la 1009 de DIS, que es la famosa que lleva el motor Renault, que da problemas de... Pues bueno, este video lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer 5 fallos comunes de la Gran Vitara diésel y 5 fallos comunes de la Gran Vitara gasolina. Hay un par de fallos de la Gran Vitara gasolina que los comparte con la diésel, porque bueno, es inevitable, son un mismo coche, solo que vienen con diferente motor. Primero que nada, ¿cómo saber que nos está dando fallo algo? Bueno, en la Suzuki Gran Vitara modelo DDIS tenemos la famosa luz de la sierra, que la voy a dejar por aquí el dibujito. Cuando esta luz sale, pues evidentemente hay algún problema en la inyección, bien sea el turbo, la GR, los inyectores, el filtro de partículas o cualquier tema que tenga que ver con la inyección del gasoil dentro del motor, carga del aire o la expulsión de los gases o lo que sea, todo eso tiene que ver con la inyección, pues siempre te va a encender la luz de la sierra. ¿Cómo podemos saber cuando nos enciende la luz de la sierra qué es lo que está pasando? Pues bueno, la única manera de saberlo ciencia cierta es conectando una máquina de diagnosis para saber cuál es el fallo. Hasta la más barata de estas que son como así que son pequeñitas, que la venden en Amazon y eBay. De hecho, voy a dejar un link abajo en la descripción de las que estoy hablando. Hasta con una de esas, por lo menos, para leer el código de error. Con eso ya buscas en internet qué es lo que significa ese código y ya por lo menos tienes una idea de más o menos lo que podría estar pasando por allí y vas a algo un poco más fijo. Bueno, y una de las cosas más famosas que tiene la Gran Vitara diésel es que se suele taponar el filtro de partículas bastante. El filtro de partículas viene ya para que haga un proceso de regeneración. ¿Qué es lo que hace el filtro de partículas? Pues atrapar todas las partículas que salen, valga la redundancia, toda esta mierdilla que sale del motor, que no se termina de quemar, que es gasoil o aceite no quemado, que sale por el escape en vez de mandarlo para el ambiente, pues la atrapa ahí como en una malla y todo eso se va como taponando. Una vez que pasa cierto tiempo y que él siente que eso está un poquito más pesado porque está lleno de mierdilla, pues él entra en un proceso de regeneración, que lo que hace es calentar ese filtro de partículas muchísimo para que toda esta mierdilla se derrita y se queme y lo que salga es humo, menos partículas que son contaminantes. Entonces, aquí tenemos uno de mis super dibujitos. Este sería el motor, este es el turbo, este es el colector de escape. ¿Vale? El turbo lo que hace es usar los gases del escape para mover una turbina y cargar el aire a presión adentro del motor. Aquí en el colector de escape también va la válvula GR, que lo que hace es recolectar estos gases y volverlos a mandar para acá para que se vuelvan a quemar y vuelvan a salir. Y toda la mierda que no se termina de quemar y no termina tal, vuelve a salir por aquí por el tubo de escape y la atrapa aquí el filtro de partículas. Este es el que se tapona. Estos motores son tan contaminantes que esto se tapona mucho cuando no se usa mucho el coche en autovía. ¿Por qué? Porque los motores diésel contaminan más cuando están en una conducción de ciudad. Entonces, básicamente tendríamos tres de las partes más importantes de lo que es la admisión y la inyección de combustible y de aire al motor de Renault de la Gran Vitara. Entonces estos son los tres puntos críticos que hay que revisar: EGR que haya sido cambiada, turbo que no sirve y filtro de partículas que no esté taponado. Una buena prueba es cuando vayas a comprarla, ve y date una vuelta por ciudad, así una vuelta lento, y después te vas a la autovía. Si el coche no puede hacer la regeneración en la autovía, te va a saltar la luz de la sierra. Ya hablamos del filtro de partículas, ahora vamos a hablar de la válvula GR. La válvula GR lo que se encarga es de recircular los gases de escape, volverlos a meter para la admisión, para volverlos a quemar y que de esta manera el motor contamine menos. Lo que suele pasar con estas válvulas, bueno, se tapan un poco, se quedan abiertas porque ella por lo general va cerrada y cuando necesita recircular los gases pues abre y sale, entonces eso se va llenando como de carbonilla y no asienta bien y queda abierta por lo general. O sea, hay muchas otras fallas de la válvula GR, pero esa es una de las más comunes. Siguiente fallo, le pedí ayuda a todos los amigos del grupo Gran Vitara Off-Road de España. Un saludo allí para Guillermo, Luismi, Alex y bueno, y todos los demás que me escribieron allí alguna cosilla que poner. Que les pregunté, oye, ¿cuáles son las cosas que mirarían ustedes si tuvieran que comprar una Gran Vitara diésel ahora? Y bueno, fueron lo que me pusieron eso. De hecho, voy a tratar de dejar aquí un recuadro en donde me pusieron ellos su comentario y bueno, voy a tratar de leerlo un poco rápidamente porque bueno, la verdad es que pusieron bastantes cosas. Entre una de ellas es la polea del cigüeñal, que se suele romper y cuando se rompe tira para dentro de la distribución y rompe la distribución. Y entonces si vas andando, pues evidentemente si te va a romper la polea, por lo general te va a romper andando, la polea se puede meter para adentro, rompe la distribución y pues dañas el motor. Luego tenemos que también revisar lo que sería el turbo, escucharlo básicamente, que el turbo no sople mucho, que no se escuche que haga ruidos extraños y que el coche tire bastante parejo.
Y por último tendríamos lo que serían las pérdidas de aceite. Por el retén trasero del cigüeñal, por el retén delantero del cigüeñal, por el cárter en los motores diésel, tiende a perder bastante aceite porque como son motores que llevan turbo, pues llevan mucha presión dentro del motor. Esta presión se filtra por el cárter, sube para la válvula PCV, que también hay que mirar que esté cambiada. Y esto lo que ocasiona es que tenga bastante más pérdidas de aceite que motores que no son con turbo. Bueno, llegó la hora de pasar al motor a gasolina. Aquí tenemos un 2.0 y ¿qué es lo que más tenemos que estar pendiente que se le haya hecho? La cadena de la distribución. Eso va a depender mucho del kilometraje, evidentemente. Muchas personas dicen que cuando un motor es de cadena, eso no se toca y no se cambia. Equivocadísimos. Obviamente el intervalo de cambio es muchísimo más largo que el de una correa, pero sí que se cambian. Los tensores dejan de estirar correctamente, la cadena se estira también. Los patines, que llevan unos patines de plástico, de tanto rozar la cadena por allí, se desgastan, se rompen y lo que puedes hacer es una liada exactamente igual que si te rompiera una correa de distribución. Entonces, para el que diga que no se cambia la cadena, sí se cambia. En BMW, en Mercedes-Benz, en cualquier coche. Que unos vienen para más tiempo que otros, sí, evidentemente. En este caso, yo recomiendo cambiar la cadena de la distribución por lo menos cada 200 a 250 mil kilómetros. Esa es mi opinión personal. No sale así en el manual, de hecho no lo dice en el manual, pero lo que yo recomiendo es que sea cada 250 mil kilómetros. Entonces, lo que tenemos que mirar, importantísimo a la hora de comprar un coche con un motor de estos, es encenderlo, dejarlo que caliente un poco y escuchar aquí a ver que no suene ningún riqui ni traca ni nada raro allí en lo que es esta tapa del frente del motor. Luego otra cosa que me caigo. Luego otra cosa que suele fastidiar mucho con estos motores, los catalizadores. ¿Cómo se prueba? Mira, esto lo único que tienes que hacer es llevarlo a la carretera, darle lo más duro que puedas por la autovía, límite de velocidad evidentemente, y tratar de agarrar una subida empinada después de que el motor esté bastante caliente. ¿Qué tiene que hacer? El motor tiene que seguir tirando en la subida. Si el motor deja de tirar en la subida, puede tener problemas de catalizador, de sonda lambda, que son problemas bastante comunes en este coche. De hecho, yo tengo ahora un problema con la sonda lambda, que pensaba que era catalizador, pero no era catalizador. Al final lo saqué y el catalizador está nuevo. Entonces la sonda lambda me debe estar dando problemas, porque el fallo que me arroja por la máquina es de catalizador. Entonces, como tienen mucho que ver una cosa con la otra, y en este coche por lo menos en el mío, le cambiaron el catalizador y ya no lleva el catalizador en medio de las dos sondas, sino que lleva el catalizador después de las dos sondas, es muy probable que sea eso lo que me esté pasando. Entonces tengo que mudar la sonda que va después del catalizador, mudarla después del catalizador. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pasa muchas veces que los catalizadores originales son muy costosos y te venden un catalizador de recambio para pasar ITV. ¿Qué hacen? Vacían el catalizador original, que por lo general, como en este coche viene montado en el colector, y ponen un catalizador que va montado en el tubo. Y ya está, es nada más cortar el tubo, poner un catalizador allí que sea compatible con este tipo de motores, con esta cilindrada, y ya está. Muy común, lo hacen en todos lados. Y ya vamos a empezar entonces con lo que decíamos que son un poco compartidas entre los modelos diésel y los modelos a gasolina. La primera serían los silemblos de los brazos delanteros de suspensión, esos que están allí. Estos silemblos se suelen quebrar bastante, de hecho los míos están quebrados y los voy a cambiar. Los podemos ver allí, son esos silemblocs que están allí, que bueno, esto ya es algo más de mantenimiento, pero bueno, ya más o menos sabes si el coche ha llevado tralla o no. Si esos silemblocs están muy rotos, pues ha llevado tralla. Luego una cosa que es extremadamente molesta, que al final es una tontería, pero lo van a tener todo, y si estás comprando de pronto un coche con pocos kilómetros y quieres de pronto agarrarte de algo para poder bajar algo de plata, lo que tienes que hacer es venir hasta aquí, hasta la puerta, y esto te va a pasar con esta y con el 99% de ellas. Abras la puerta, la puerta se cierra sola. Ninguna le sirve el freno de puerta. Entonces si estás de pronto comprando coche que tiene pocos kilómetros y quieres de pronto agarrarte de algo para bajarle 100 euros, abre la puerta del piloto y déjala abierta, que no se va a quedar abierta. Luego, algo importantísimo en este tipo de vehículos, que cuando los compramos es una de las cosas que más queremos saber, es el consumo. Consume mucho. El motor gasolina, entonces ya tienes que saberlo. Si vas a modificar este coche y te vas a comprar un motor gasolina, de verdad que no es por nada, los motores gasolina de Suzuki son muy fiables, son muy buenos. Mientras les hagas su mantenimiento, es un motor que te va a durar toda la vida y que no te va a estar dando fallos raros. Pero sí es verdad que al ser naturalmente aspirados, o sea, no llevan turbo, y que no tampoco es que tienen un caballaje así muy grande para el peso de este coche, que son 140 caballos, pero igual al final el cuatro puertas pesa bastante. Pues la verdad es que está bastante underpower, o sea, tiene poca potencia. ¿Y qué pasa con esto? Que bueno, el coche consume bastante. Entonces, si estás buscando un coche de esto,
y lo que quieres es fiabilidad, yo compraría el motor a gasolina. Si estás buscando un coche de esto y lo que quieres es tener un consumo un poco decente, pues yo lo compraría diésel. Si vas a comprar un coche de estos diésel, no hay problema, no es que estos coches son malos, el motor diésel tal, es un motor Renault que ya tiene unos fallos específicos conocidos, que una vez que los solucionas, pues ya tienes un muy buen motor, la verdad. Porque aparte los bajos del motor de diésel tienen mucho más cojones que el motor de gasolina. El motor de gasolina suena bastante mejor, evidentemente a todos nos gusta el sonido de motor a gasolina, pero bueno, también tiene sus desventajas como cualquier otro. Bueno, si llegaste hasta el final de este video, la verdad es que muchas gracias por apoyarnos, por seguirnos. Vamos a tratar de hacer bastantes más vídeos ahora sobre la Gran Vitara. Otra vez te recuerdo que si te gustan las sudaderas, están disponibles en nuestra página web, no solo esta, sino en muchos otros colores y con otros logos también. En el próximo vídeo, ¿qué vamos a poder ver? Barra estabilizadora. Modificamos un poco la idea, ya no vamos a hacer la desconexión rápida en la rueda, sino la vamos a hacer en el centro de la barra. Vamos a cortar la barra, vamos a hacer una pieza que vamos a adaptar allí. Y no se preocupen que vamos a hacer barras de intercambio. Si necesitas tú una barra estabilizadora que sea desconectable, pues no hay problema ninguno. Te la mandamos y la misma persona que te va a entregar esta barra va a recoger la tuya de serie y ya está. Solo pagas lo que sería el trabajo de la barra. Ya te llega la barra lista para montar y de esa manera no tienes que estar cortando ni soldando nada tú. Sencillamente quitar la tuya y poner la otra. Así que si te gustan los vídeos, si te gusta el contenido de este canal, dale like, que nos ayuda pero un montón, porque gracias a que tú le des like, más personas van a ver este vídeo y pues bueno, vamos a llegar a más personas. Y nada, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.